contenido y sano entretenimiento. WNBM, Sidra San Juan. WNBE, Culebra Fajardo. WNBI, Mayagüez. Y en aplicación móvil, Nueva Vida FM. Nueva Vida. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Las 8 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días. En un ratito, refrigerio con nuestro amigo Mickey Mulero y Nipsey López. Además, mi ginecólogo favorito, el doctor William Ruiz, estará con nosotros esta mañana con temas interesantes, así es que bien pendientes, eso y mucho más. Y a continuación... Vamos en ruta. Vive feliz. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo. Es el vicepresidente del partido, el proyecto Dignidad, el licenciado Juan Manuel Frontera, con nosotros esta mañana. Qué chévere, buenos días, licenciado, ¿cómo está? Saludos, buenos días a todos, buenos días Juan, buenos días a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí con ustedes. Primera reacción en Nueva Vida 97.7 como vicepresidente de Proyecto Dignidad del caos que el país experimentó el domingo. Bueno, mira, Juan Carlos, ya se ha discutido bastante, ¿verdad?, a través de todos los medios, pero hay que decir una realidad. Los partidos políticos y la Comisión Estatal de Elecciones, y cuando hablo de los partidos políticos hablo de los partidos que estaban corriendo las primarias, porque es importante que el pueblo sepa, para claridad, de que las primarias estaban siendo corridas por el Partido Popular, el Partido PNP y la Comisión Estatal de Elecciones. La ley dice que se crea una comisión de primarias. No la corre la comisión a nivel global, que es donde estamos todos los partidos políticos representados por los comisionados, sino que la corre una comisión especial de primarias. De los dos partidos principales y la Comisión Estatal de Elecciones. Hay dos comisiones especiales, una del Popular y una del PNP. La comisión del Popular, que corre las primarias del Popular, está compuesta por el comisionado electoral del Partido Popular y el presidente de la comisión. Y así también la comisión del partido de las primarias del PNP está compuesta por el comisionado electoral del PNP y el presidente de la comisión. Esas dos comisiones estaban a cargo de correr ambas primarias y de determinar, hay un calendario electoral que se determina por ambos. Acomódate un poquito el micrófono, Sí. Juanma, para que estés más... Lo puedes jalar cómodamente hasta donde tú te sientas el brazo. No hay problema. Si se escucha bien ahí. Sí, perfecto. Ok. O sea que hay un calendario electoral de primarias que se establece por acuerdo entre el presidente y esos comisionados. Y ese calendario de primaria tiene todas las fechas. Tiene fecha de cuándo se van a imprimir las papeletas, cuándo tiene que estar la información para imprimirla. Tiene todo el proceso establecido. Todo eso por acuerdo entre ambos. Todo eso por acuerdo entre Pudiéramos ambos. inferir que por acuerdo entonces también detuvieron... Ese fue uno de los problemas. Pero el problema viene desde antes. Yo creo que aquí el problema estuvo en que ni los partidos políticos ni la Comisión Estatal de Elecciones tuvieron la valentía de decir durante la semana previa, este evento no se puede llevar a cabo. Uh-huh. Y cualquiera que hubiese estado allí en ese edificio de operaciones electorales de la comisión durante esa semana, jueves, viernes, sábado, tenía que haber sabido que eso no se podía llevar a cabo. Y no eran unas o tres personas, debió haber sido un grupo grande de personas que ya sabían. Un grupo grande. Cuando usted tiene personas del Partido Popular que dice que le debían 500,000 papeletas. Medio millón. ¿Ok? Que la comisión le debía 500,000 papeletas el sábado. ¿Ok? Ellos saben cuánto se toma un maletín en armar. Y un maletín constituye la máquina de votación con las papeletas, con todo el equipo que requiere un colegio. Ellos saben. A las 11 de la mañana yo estaba en el domingo en el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. No había forma. A las 11 de la mañana se sabía que no había forma. O sea, eso lo sabían desde antes. Y el problema es que todo el mundo, incluyendo los comisionados, incluyendo los partidos políticos, todo el mundo, viernes y sábado, estuvo por toda la radio, por toda la televisión diciendo, el evento se va a dar. Sí, estamos listos. Estamos listos y esto se va a dar porque se va a dar. Aquí va a haber las papeletas, usted vaya, usted vote, usted vaya a sus colegios porque esto se va a dar. Y eso, y
tenían y ellos sabían, cuando estaban diciendo eso, sabían que era imposible. Estaban mintiendo. Vamos a decir que estaban haciendo una falsa representación al pueblo. Claramente. ¿Y para claramente. qué? ¿Cuál es el objetivo que De ambos podemos partidos, ¿qué identificar? ganaba el PPD Sí. y el PNP en ese proceso? Pues mire, es bien difícil uno entender, y de la única explicación que tiene es que hay tantos intereses encontrados dentro de esos mismos partidos políticos. Porque nosotros pensamos que esos partidos políticos son una unidad y que van allí, ¿verdad? Todos juntos de la mano. Pero ahí dentro de esos partidos hay tantos intereses encontrados, más en una primaria, que no hubo nadie que se atreviera a decir, esto hay que pararlo. Okay, pero no, Y entonces siguieron el proceso, ¿para qué? Para empujar. ¿Qué trataron de hacer? Echarle la culpa completa Al presidente. a la Comisión Estatal de Elecciones. Decir, pues esto fracasa, es la culpa del presidente de la comisión. Y yo no estoy diciendo que el presidente de la comisión no tenga culpa, tiene responsabilidad. Pero la responsabilidad recae sobre el presidente y sobre ambos partidos políticos de lo que está sucediendo hoy y de los líderes de esos partidos. Y hay una responsabilidad también importante sobre el Partido Nuevo Progresista, que aprobó una ley electoral sin unanimidad de las partes, que se aprobó en junio para implementarse para estas primarias. Y todo el mundo le decía, esto va a tener problemas, esto va a tener repercusiones, pero lo aprobaron aún así. O sea que hay unos elementos, aquí hay muchos elementos y muchos errores que ocurrieron, pero lo que nadie puede decir es que la responsabilidad sobre esos errores son de los partidos políticos que están corriendo las primarias, y de la comisión y de la aprobación de ese código electoral. La teoría de que la táctica o una táctica una idea era desalentar el voto más joven o menos adulto para que en un segundo try entonces saliera, ¿verdad?, a votar el corazón del rollo y poder entonces saber exactamente o empujar o asegurar. Yo pienso que ese tipo de teoría, ¿verdad?, de la motivación, asume que los partidos funcionan al unísono y que toman decisiones al unísono. Pero dentro de esos partidos, como yo les dije, hay un sinnúmero de peleas internas. Y en el medio de esas peleas internas está el comisionado electoral de ese partido, que tiene que tratar de que esas primarias corran pero tiene la presión de los distintos candidatos, la presión de los distintos líderes de ese partido. Y usted ve las primarias del partido PNP, usted ve las primarias del Partido Popular, usted ve cómo están los líderes de esos partidos apoyando a uno, apoyando a otro. Ese mismo desconfianza entre todos ellos hizo que colapsara el proceso electoral, porque cada uno de esas facciones dentro de esos partidos tienen gente dentro de la comisión. ¿Entiendes? Y tienen gente trabajando dentro de esos aspectos, y esa desconfianza entre ellos mismos colapsó el proceso y hizo que colapsara el proceso, además de los errores que se cometieron con relación a la tardanza de la impresión de las papeletas. Toda esa tardanza de impresión en las papeletas lo conocían porque aquí hay representantes de cada partido que tienen que estar presentes en la impresión de esas papeletas. Ellos saben el conteo de cuántas papeletas se están imprimiendo, cuánto falta, cuán tarde estamos. Claro. Los de la imprenta se defendieron, un detalle importante, y dijeron que ellos estaban hábiles en 2 ocasiones para seguir imprimiendo, pero como los partidos no enviaron a ese representante a la imprenta para que se imprimieran, pues no se pudo hacer. Y eso es un error adicional de administración de los partidos y de la comisión. Ahora uno piensa, no los mandaron a propósito para que hubiese el atraso. Por eso luce como un acuerdo. Exacto. Son demasiados errores parecidos. Qué casualidad que los dos de los dos partidos principales no estaban disponibles. Y la casualidad de ir al público y decir, estamos listos. Esto va a estar listo. Consistentemente, día por día, la prensa encima preguntando lo mismo y ellos contestaban, estamos listos hasta el domingo de la mañana. Exactamente. Lo otro que es preocupante es la manera en que se detuvo las primarias. Los presidentes de los partidos políticos no tienen la capacidad de determinar legalmente hablando. Legalmente cómo
cómo se llevan a cabo las primarias, cuándo comienzan, cuándo terminan y si se paralizan o no. Y un presidente es candidato a la vez. Y además es candidato. Pero ellos dicen que ellos sugirieron, no dieron orden. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está allí uno ve, ¿verdad? Son otros 20 pesos. Están los presidentes de ambos partidos en el centro de operaciones de la comisión, hablan con la prensa, se dan cuenta, ¿verdad?, de que van a tener problemas. Y van a tener problemas en la votación si la votación sigue como tiene que seguir legalmente, que tiene que seguir hasta el final, hasta que se acabe. Y de allí salen para la Comisión Estatal de Elecciones a reunirse con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ambos presidentes entran a la comisión. No podían hacer eso legalmente. Entran a la comisión, van y se reúnen con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y cuando bajan de allí, los presidentes, sin que hubiese una determinación oficial de la comisión, porque la resolución de la comisión vino a bajar tarde en la tarde, vino a bajar como a las 4 o a las 5 de la tarde, la resolución firmada por el presidente y los comisionados. A las 2 de la tarde estaban los dos presidentes de ambos partidos dando una conferencia de prensa en el centro de operaciones de la comisión diciendo que las primarias se paralizaban y que los centros de votación que estaban abiertos seguían abiertos hasta que culminara, pero que se paraban, los que no habían abierto, se acabó, no hay primaria. Y seguimos el domingo, dieron fecha y todo. Y qué ironía que parecían más unidos que nunca. Exactamente. Es la primera vez que veo tanta unión. Yo le digo a la gente que cuando usted ve a los dos presidentes de esos dos partidos cogiditos de la mano, echándole la culpa a un tercero, absolutamente, usted tiene que tener suspicacia de lo que está pasando. Definitivo. Y en ese sentido, eso es un asunto serio. Eso es un asunto bien serio. Por otro lado, yo escuché a Rivera Chat decir, bueno, si hubiésemos seguido hacia adelante, hubiéramos tenido que extender hasta las 2 de la mañana la primaria y entonces la crítica hubiera sido que obligamos a miles de viejitos a estar a las 10 de la noche, a las 8 de la noche en un colegio de votación. Bueno, pero el problema es que ellos fueron los que decidieron llevar a cabo la primaria ese día. Si ellos veían que había problema y levantaban la bandera como todo el mundo sabía, ellos tenían la potestad. El presidente del Senado tiene la potestad de hablar con la gobernadora y decir, mire, gobernadora, mire, presidente, esto está difícil, la información que tenemos es que esto no se puede dar. Aquí hay que enmendar la ley y hay que mover la fecha de las primarias. ¿Qué pasa? Eso no le convenía a nadie tampoco. ¿Verdad? Ellos querían empujar, ¿verdad? Unos dicen, le conviene, no le conviene, ¿qué pasó? Por eso es que yo le digo que aquí había muchas presiones, muchas discusiones, muchas presiones internas que lo llevó a cometer un sinnúmero de errores, incluyendo ese. ¿Por qué no les conviene extenderla? ¿Por qué? Porque si extienden el periodo de las primarias, que es lo que van a terminar haciendo ahora, de todas maneras, extienden el periodo de las primarias, extienden el conocer sus candidatos y les impide, ¿verdad?, para ellos poder seguir haciendo hacer una campaña efectiva de ahí en adelante a las elecciones. Adelante. Nadie tuvo la valentía de decir lo que estaba pasando realmente y de tomar decisiones concretas. Y eso nos llevó a lo que están Le violaron los derechos a miles de puertorriqueños, electores que quisieron ir a votar, y han causado algo que por lo menos nosotros lo palpamos esta mañana en un tema que hicimos a las 6:30 de la mañana, donde el nivel de indignación es que percibimos aquí, ¿verdad, muchachos? Es que el que no quería ir a votar ahora quiere ir a votar. O sea, el pueblo ha reaccionado de una manera en que tú, líder, me has querido quitar el derecho de votar y ahora es que yo voy a votar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se supone que pase hoy con el Tribunal Supremo? ¿La decisión del Supremo baja hoy o no hay garantía de que baje hoy? No hay una garantía de que baje hoy. Hasta hoy tiene la Comisión Estatal de Elecciones para presentar sus argumentos al Tribunal Supremo. ¿Verdad? Sus argumentos ya han sido presentados por los distintos demandantes. Pierluisi, Batia, la ACLU y Charlie Delgado. Y ahora le toca a la comisión presentar su posición hoy. Y una vez esté presentada la posición de la comisión, el Supremo determinará si necesita escuchar a alguien más, ¿verdad? Si les va a dar algún término a los demás para contestar a la comisión, que puede ser que lo haga, le dé un término corto de horas,
¿verdad? Así es que debemos tener una determinación de esto entre hoy y mañana del Tribunal Supremo. Licenciado, perdone mi ignorancia Sí. en este sentido, ¿verdad? Pero Todos somos ignorantes porque nada sabemos qué va a pasar, Claro. porque la ley no dice qué es lo que va a ocurrir. exactamente, pero con relación a lo de que Pierluisi hizo una llamada, ¿verdad? Lo hemos visto en la prensa. Esto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque él dice que él llamó para ver qué estaba pasando con las papeletas. Ajá. Mira, Pierluisi, yo vi la conferencia de prensa de licenciado Pierluisi. Él lo que dijo fue que ante la notificación, ¿verdad?, de los rumores que estaban llegando de que se iban a paralizar las primarias, él como candidato llamó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y le dijo que él y su equipo estaban en contra de que se paralizaran. Okay. ¿Ok? No es algo ilegal, no es un asunto de una intervención indebida. Que no debe ser el proceso, que el proceso debe ser que ese candidato se comunique a la comisión a través de su comisionado electoral y le dé a quien tiene que dejarle saber, ¿verdad?, su posición es el comisionado electoral. Pues sí, así es el proceso. Pero no es que haya sido algo ilegal. El asunto ahí, lo que te revela es que Pedro Pierluisi no confía en los procesos internos. Y llamó el mismo. Y llamó él mismo. Por eso, pero se ha levantado un issue de otra manera y yo creo que es esa línea por donde usted va. Lo que yo les estaba diciendo, aquí hay una desconfianza Sí, tal sí. entre Absoluta. ellos mismos. Total. Pero entonces quiere decir que esto no es una cosa necesariamente que se tramó para que sucediera, sino que esto es un ups de cantidad de personas. Yo creo que hay un sinnúmero de errores que se llevaron a cabo que dieron lugar a lo que sucedió y que ninguno de ambos partidos ni la comisión tuvo la valentía de detenerlo a tiempo. ¿Por qué no lo detuvieron a tiempo? Yo no me atrevo a especular, pero yo no creo que a ninguno de los partidos ni a la comisión le convenía lo que sucedió. Ok, o sea que ningún partido, ningún candidato lo ve tomando ventaja de este proceso. Yo no creo que nadie, quizás pensaron, pudieron algunos pensar que podían tomar ventaja, pero lo que está sucediendo no aventaja a ninguno de los candidatos, ni a los partidos, ni a la comisión, ni a Puerto Rico. Claro Y que ese no. es el problema, Ese es el daño. que en Puerto Rico seguimos tomando determinaciones, qué es lo más que me conviene a mí, Po- en vez de qué es en estos Exacto. procesos, qué es lo que le conviene Conviene a al Puerto pueblo. Rico, a la gente. Al Y elector. yo quiero abrir una discusión que no se está teniendo todavía y hay que tenerla. Para que las elecciones en noviembre 3 se den, Puerto Rico no se puede correr el riesgo de que las elecciones en noviembre 3 suceda absolutamente nada Parecido que a traiga mancha sobre esas elecciones. Para que las elecciones en noviembre 3 se den, aquí tiene que haber una concertación de los partidos políticos del gobierno para poner al país primero y poner la democracia primero y que se pueda dar un proceso ordenado, y va a requerir de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque va a requerir ponerse en consenso sobre qué va a pasar con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Definitivamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no tiene en este momento la fuerza, ni el liderato, ni la capacidad, ni la autoridad ante el país para dirigir unas elecciones de aquí a noviembre. Vamos a tener que elegir un nuevo presidente de la comisión. Según el código electoral aprobado recientemente por el Partido Nuevo Progresista, a quien le tocaría someter el nombre de un nuevo presidente es al comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, que ahora mismo la posición se discute si va a seguir ahí o no. Si no se llega a un consenso sobre ese nombre, va a tener que ser nombrado por la gobernadora con el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara. Y no podemos seguir en el mismo proceso de que yo voy a tomar decisiones por lo que me aventaja a mí como partido, a mí como institución. Hay que tomar determinaciones por el país.
¿por qué Proyecto Dignidad si es un partido reconocido? Y en este caso, Victoria Ciudadana no tienen nada que decir de este proceso primarista, porque no tienen primaria, simplemente. Bueno, porque ustedes ya son partidos reconocidos. Claro, por lo que te dije, o sea, nosotros estamos diciendo, estamos advirtiendo a la gente. No, pero me refiero en el poder decisional de la comisión. En el poder decisional en cuanto a lo que sucede con las primarias, no, porque quienes gobiernan esas primarias son esas comisiones de primarias. Pero ¿por qué ellos dos nada más? Porque son los partidos que tienen Porque primaria. son los partidos que tienen primarias. Que participan, sí. Wow. Ahora, en la determinación de quién va a ser el presidente, quién lo va a sustituir y cómo, ahí sí nosotros participamos. Y por eso yo le estoy haciendo un llamado al pueblo, que aquí tenemos que dejar los asuntos de, ¿verdad? Esto es un issue político, claro está, la presidencia de la comisión pero aquí hay que mirar las elecciones y la democracia por encima de todo. Puerto Rico no se puede dar el lujo. No puede correr el riesgo de que las elecciones de noviembre 3 haya alguna mancha. Licenciado, ¿cómo usted ve que Dignidad esté insertado en todos estos issues? Pues yo creo que es un momento crucial para Puerto Rico y que el partido Proyecto Dignidad puede estar ahí, puede estar velando, puede estar pendiente y puede estar insertado en todo el proceso y tener una voz. Es importante para el país, es importante para Puerto Rico y esa responsabilidad la asumimos con una obligación muy profunda. Que algunas encuestas ubiquen a Dignidad al final, ¿le sorprende? En este momento no, nosotros verdaderamente estamos comenzando, como partido estamos comenzando nuestra campaña, nuestros candidatos se están empezando a dar a conocer, es un proceso, aquí uno tiene que entender algo, en la política uno tiene que entender algo. Lo importante es dónde tú estés en octubre 30, en noviembre 1, en noviembre 2. Y aquí hay mucho para crecer de aquí a noviembre 3. Hay que hacer un esfuerzo grande. Eso no hay ninguna duda. Y estamos trabajando para eso y estamos buscando todos los espacios para que nuestros candidatos se den a conocer y la gente pueda conocer del Partido Proyecto Dignidad y de la opción que tiene Puerto Rico de elegir a alguien distinto, de elegir estructuras políticas distintas, de elegir un partido político distinto. La gente piensa que no hay salida de la forma de hacer política de lo que nos han enseñado el PNP y el PPD. Pero nosotros tenemos que sacudir de eso. Hay una verdad más allá de cómo han hecho política estos dos partidos. Hay otras formas de hacer política. Y el Partido Proyecto Dignidad tiene la aspiración de poder ser una respuesta a esa necesidad que tiene Puerto Rico de que haya una forma distinta de hacer política. Te pregunto, y ya el tiempo se nos ha terminado, ¿cuán clave es que en este momento todos aquellos oyentes que simpatizan con Proyecto Dignidad y que, vamos a decir, están ya casi decididos a darle el voto y la oportunidad a Proyecto Dignidad, basado en lo que pasó en estas primarias, funcionarios de colegio, ¿cuántos necesitan? Pues mira, ahora mismo nosotros estamos reclutando funcionarios de colegio, comisionados locales. Para correr una elección se necesitan alrededor de 5.500 funcionarios de colegio. Se necesitan 220 comisionados locales, que son los que dirigen los precintos. Y se necesitan alrededor de 1.200 coordinadores de unidad electoral, que son las escuelas, ¿ok? Para garantizar el voto se necesita ese equipo. Sí. Y ustedes están reclutando. Nosotros estamos reclutando. Los partidos tradicionales se les hace fácil reclutar porque los reclutan a través de sus alcaldes, a través de todas las estructuras que tienen. O sea, hay una desventaja aquí, vamos a ser honestos. Claro. Porque cada cual va a proteger su nido. Claro ya que hay sí. empleados que trabajan para ciertos alcaldes y por más que se digan, tú no puedes mezclar esto con lo otro. Como quiera están ahí como funcionarios, como quiera están ahí como... Claro, cada cual hace en su tiempo libre lo que quiera, pero es una ventaja que Claro ustedes que no sí. tienen porque están comenzando ahora, pero eso no quiere decir
que es imposible reclutar a esas personas. Para nada. Y por eso nosotros decimos que el proyecto de dignidad es una forma distinta de hacer política. Sí. Aquí va a requerir de aquella gente que verdaderamente desee participar de un partido político que quiere hacer la diferencia en Puerto Rico, que pueda participar de estos procesos y que en su pueblo, en su lugar donde usted está, no requiere mayor, ¿verdad? Todos debemos buscar porque en noviembre 3 las elecciones corran de una manera correcta. Y si usted simpatiza con nuestras propuestas y con nuestros candidatos del Partido Proyecto Dignidad, nosotros le hacemos un llamado para que usted sea parte de un ejército que va a velar porque la democracia corra y para que va a velar porque el voto cuente. Y si usted está interesado y usted tiene el deseo de ser parte de ese ejército, ¿verdad?, de voluntarios que va a estar corriendo en esa elección de noviembre 3, puede ir a proyectodignidad.org, proyectodignidad.org y poner su información. Al igual, puede escribirme a mí, a juan.fronterasuau@proyectodignidad.org, juan.fronterasuau@proyectodignidad.org. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Juanma, gracias por estar acá, darnos, ¿verdad?, el sentir de Proyecto Dignidad en cuanto a lo que ha pasado en el país. Y esperamos que el 3 de noviembre no tengamos el caos que tuvimos este domingo. Así nos ayude Dios. Amén, que así Cuídense. sea. Gracias, licenciado. Igualmente, qué chévere. Pero 8:25 de la mañana, Puerto Rico, buenos días. Ya está en los estudios del 97.7 nuestro amigo, el doctor William Ruiz. En breve viene